Muy bien, regresamos nuevamente En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con Renata Villarreal, activista, defensora de los derechos humanos, cofundadora de Marea Verde, este movimiento que yo creo que todos conocemos en este país. Y justamente nos estabas platicando, Renata, antes de esta última pausa, pues que tú fuiste víctima justamente de desaparición forzada. En algún momento acudiste incluso pues, a solicitar la protección del mecanismo de protección a periodistas defensores de derechos humanos. No encontraste respuesta ni acompañamiento por parte de estos mecanismos que tiene el Estado mexicano para la protección. Y tú nos comentabas antes de la pausa que, bueno, finalmente habías entendido que no ibas a encontrar justicia, que ya habías hecho las paces en una pues, actitud resiliente, pero bueno, finalmente es una obligación del Estado, de cualquier Estado, garantizar justicia. Primero, evitar, obviamente, que se presenten actos que vulneren los derechos de las personas, pero cuando se presentan, bueno, lo que uno espera de un Estado de Derecho es que haya justicia. Y tú nos decías, la verdad es que en muchos casos no van a encontrar nunca la justicia, y esto es gravísimo pensando en, pues, en las nuevas generaciones, las presentes obviamente, pero en las nuevas generaciones también. ¿Cómo enfrentaste, cómo lograste tú entender esto en tu historia, Renata? Mira, creo que mi caso es particular y no, porque no soy la única víctima, ¿no? Viviendo esto, sobreviviente viviendo esto. Y lo voy a resumir, porque obviamente es un tema, ¿no? Complejo, pero para que se entienda un poco, cuando a mí me desaparecieron policías, la desaparición forzada no era un delito. Eso fue delito hasta el 2016. Entonces, y eso también es un poco para entender a las víctimas, ¿no? Y a las sobrevivientes en tres temas. Creo que uno es acceso a la justicia, mi carpeta de investigación, la desaparición forzada antes del feminicidio o el homicidio es el delito que une más violencias, donde más violentan tus derechos humanos, ¿no? Es privación de la libertad, tortura, violencia sexual. Bla, bla, bla. Mi carpeta de investigación quedó como violación nada más. Y como eran policías, pues obviamente no los iban a buscar, ¿no? Mi historia está en redes sociales, lo pueden buscar cuando desde los peritos estaban involucrados en que no se encontraran pruebas para, para, para poder perseguir a quienes me hicieron eso, ¿no? Entonces, una, eso, pues no se puede denunciar por desaparición forzada cuando no era un delito. Otro, cuando se convierte en delito, dicen, pues saben qué, ok, pero de aquí para adelante, porque para atrás, Ujú. pues no podemos sustentar tantas víctimas. Entonces, la tortura física y todo el daño emocional y físico que viví, pues lo he tenido que costear yo sola, porque no he tenido acceso ni a una reparación del daño porque no hay culpables, ni a la reparación del daño por parte del Estado, al tratamiento Ujú. psicológico, psiquiátrico y médico que yo he tenido que llevar durante tantos años. Entonces, por eso yo siempre le digo a las víctimas, que te valga lo que la gente piense. La reparación del daño es tu derecho. Ujú. La terapia cuesta, los medicamentos psiquiátricos cuestan, si tienes que cambiar de casa, si ahora ya no puedes subirte a un camión porque te da miedo, todo eso son costos que asume la víctima, ¿no? Entonces, obviamente, al uno haber una denuncia por un delito que no era realmente configurado como debía de ser, y al estar el crimen organizado y la policía involucrada en mi desaparición, no hay, o sea, creo que también yo, obviamente esto fue a través de mucho acompañamiento psicológico y psiquiátrico, ¿no? En estos años, pude haber tenido justicia si yo hubiera dedicado mi vida a Ujú. perseguir a yo, Ujú. junto con mi familia, junto con mi red de apoyo, y yo no quise esa vida ni para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque las autoridades no lo iban a hacer. Entonces llegó un momento, al menos, y eso es un camino bien personal, ¿no? Cada víctima sabe qué es lo que quiere hacer, ninguna víctima actúa ni decide igual, eso es un camino súper personal. Yo creo en el perdón, hay quienes no creen en el perdón. A mí el perdón me ayudó a sanar y me ayudó a tener un camino de mucha más paz en mi vida después de lo que viví. Hay quienes no creen en el perdón y están en su derecho y está bien, ¿no? Creo que eso es también un tema muy personal, pero al menos a mí me ha dado paz, a mí me ha ayudado a avanzar, me ha ayudado en mis relaciones, en mi vida, en mis trabajos, en mi sanación. Eh, pero sí, a las víctimas nunca les podemos decir eso, ¿no? Ujú. Nunca. Siempre Ujú. es, ¿quieres denunciar? También, bueno, hay una creencia de que las víctimas llegan con nosotras y nosotras les decimos qué hacer.
¿no? En el aborto, vas a abortar y en esto vas a hacer... No, no, no. Nosotras lo que hacemos es un abanico. Aquí está este abanico. Esto es lo que puedes hacer, esto es lo que yo puedo hacer por ti. ¿Qué quieres? Y ellas escogen y se pueden echar para atrás en el momento que quieran y pueden arrepentirse y pueden cambiar de opinión en el momento en el que quieran durante todo el acompañamiento. Eso depende 100% de las víctimas, de las sobrevivientes o de sus familias, en caso de que no sea quien estemos acompañando. Yo viví un momento, bueno, de depresión muy fuerte. Yo tuve 2 intentos de suicidio. Yo intenté internarme en un psiquiátrico y viví momentos duros, ¿no? Muy duros que te llevan pues la tortura y la violencia sexual. Y también el acceso a la salud mental es muy complicado. Otro tema Uno también, es ¿no? muy caro. Uno es muy caro. Otro, encontrar personas que realmente saben acompañar es muy complicado. Y otro, cuando tú eres víctima y sobreviviente y no tienes un trabajo remunerado y no tienes los medios económicos para acceder a eso, pues también te lleva a 1000 cosas, ¿no? Entonces creo que eso es un tema muy pendiente con las víctimas, pero yo sí, hace unos años hicimos un ejercicio muy padre. Nos buscó una familia que se habían dado cuenta que el primo había abusado de varias primas. Y estaba la mamá de una de las víctimas y la mamá del victimario. Y nos decían, no sabemos qué hacer. Yo no quiero proteger a mi hijo, pero tengo que proteger a mis sobrinas, pero no quiero hacer un lado a mi hijo. Una familia que decía, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Y se acercaban a nosotras y les dimos una capacitación sobre cómo afrontar esto en la familia, ¿no? Cómo tratar con las víctimas, con el agresor, o sea, todo esto. Y creo que eso nos falta, ¿no? Pedir ayuda cuando no sabemos qué es lo que queremos hacer. Y en cuanto al acceso a la justicia, pues tenemos que seguir luchando con eso. Pero es chamba de todos. Si seguimos creyendo que el gobierno lo va a hacer solo, no lo va a hacer. El gobierno trabaja para ellos, no para nosotros. Sí. Nosotros tenemos que presionar. Y es cansado, pero les voy a decir algo, es más cansado si lo hacemos pocos. Si lo hiciéramos todos, sería mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más eficiente. Porque a veces, como en tu caso decías, bueno, finalmente quien cometen estas agresiones, estas violaciones a derechos humanos son los propios agentes del Estado que estaban ahí para protegerte, por ejemplo, ¿no? Para procurarte justicia. Y de repente uno dice, bueno, y en esos casos, ¿a dónde acudo, no? Bueno, pues allí están estas miles de historias que son los cimientos de un movimiento como Marea Verde, que ha hecho un trabajo extraordinario, y agradecerte nuevamente, Renata, por estos minutos que compartas el trabajo que viene realizando a través de todos estos años. Y decirle a todas las personas que nos escuchan, principalmente pues a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres, allí están estos movimientos, allí están este trabajo intenso de todas ustedes, mujeres como tú, que pues decidieron alzar la voz y decir un ya basta, ¿no? Y que Gracias no por eso. necesitan ser feministas para pedir ayuda, ¿no? También está ese mito, que tienes que ser feminista para acercarte y pedir. No, si eres mujer y necesitas ayuda, puedes acercarte, no tienes que ser feminista. Y entonces, finalmente, repítenos tus redes sociales o las redes de Marea Verde. Marea Verde está como Marea Verde México en Facebook, Marea Verde MX en Instagram, Marea Verde MEX en Twitter, y yo estoy como Re-Villarreal con doble L y doble R en todas las redes sociales. Pues Renata, muchísimas gracias nuevamente. Ojalá te podamos tener pronto aquí nuevamente en Morelia. Nos dices que has venido aquí a ofrecer algunas conferencias. Ojalá que pronto te volvamos a tener. Y bueno, obviamente los micrófonos de Radio Fórmula Morelia están abiertos para ti siempre. Muchas gracias. Sí, ojalá me vuelvan a invitar pronto. El gobierno anterior me invitó a dar unas conferencias. Ojalá pronto se animen a llevarme otra vez. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias a Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde, activista, defensora de los derechos humanos. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Pase una excelente tarde.